A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta nueva instancia de capacitación virtual que viene realizando la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro. En esta ocasión vamos a contar con la presencia del doctor Eugenio Sarrabairús, y la capacitación virtual forma parte del ciclo de capacitación virtual 2022, es una de las últimas videoconferencias con las que vamos a contar en el año y versa sobre la valoración de la prueba con perspectiva de género. El doctor Eugenio Carlos Sarrabairús es doctor por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, del área de Derecho Penal. Su tesis doctoral versó sobre la responsabilidad por el producto en el derecho penal argentino, con la máxima calificación, sobresaliente con recomendación al Premio Facultad, una tesis galardonada con el Premio Facultad 2006 por resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Parte de su labor docente se refiere a su trabajo como profesor emérito de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, profesor de posgrado en las universidades de Palermo, de Buenos Aires, de Itela, Austral, San Andrés, de El Salvador y Católica Argentina. Además, es exdirector del programa de doctorado de la Universidad de El Salvador desde el año 2018 hasta el año 2021. Es profesor regular titular de la asignatura Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires desde marzo del año 2020. También, en cuanto a su actividad laboral, desde el año 2014 es juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Buenos Aires, y entre sus publicaciones se encuentra justamente la publicación de 5 libros con varias traducciones del alemán y más de 80 artículos publicados. La verdad es que hemos intentado realizar una presentación en función de un currículum muy abreviado del doctor Sarrabairús, en función, sobre todo, teniendo en cuenta la extensa actividad académica y laboral con la que cuenta, que seguramente en virtud de la demanda con la que contamos hoy, con la cantidad de gente que se ha interesado en esta capacitación, ya deben conocer en parte. Le doy la palabra a la doctora Liliana Piccinini, quien es jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro y además representante de esta Oficina de Derechos Humanos y Género, quien dará la bienvenida a la presente conferencia. Gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, doctor Sarrabairús. Yo voy a ser muy breve. Siempre mi intervención trata de ser lo más compacta posible para no restar tiempo a la exposición y al debate, que aspiro a que sea un debate activo. Siempre agradezco, porque corresponde, y lo hago con absoluta sinceridad, agradezco la generosidad de quienes acceden a integrar nuestros cuerpos de capacitadores virtuales. Es encomiable que nos presten su tiempo y nos regalen sus conocimientos. Es de esperar que dentro de un tiempo recobremos la presencialidad y podamos tener al doctor Sarrabairús presencialmente y tengamos un congreso con varias exposiciones y el consiguiente debate sobre esta temática que tanto nos preocupa y nos ocupa. Veo lo poco que puedo alcanzar con la pantalla, que tiene, doctor Sarrabairús, una presencia muy heterogénea, además de quienes están en el fuero penal, que veo jueces y Ministerio Público, también, y me parece importante que estén, hay miembros del Cuerpo de Investigación Forense, hay juezas de familia, hay camaristas de la Cámara Civil, Comercial y de Familia, y esto demuestra
el interés que hay respecto de la temática de la valoración de la prueba con perspectiva de género, que abarcaría absolutamente la argumentación y el análisis de todos los fueros. Y lo más interesante, estimo yo, de esta exposición y de esta clase es, para decirlo en términos sencillos, poner en acto toda la teoría que hemos ido absorbiendo y adquiriendo a lo largo de estos últimos años con relación a la perspectiva de género. Y si viene de la mano, además, de un académico, pero fundamentalmente de un operador del sistema de administración de justicia, estoy absolutamente segura de que va a ser una jornada muy ilustrativa y sustanciosa. Le vuelvo a reiterar mi agradecimiento, les deseo a todos que sepan aprovechar este espacio y que no sean tímidos, porque según ya me adelantó el expositor, va a ser lo más concreto y apretado posible en su exposición, justamente para dar tiempo a que ustedes generen preguntas y se desarrolle un interesante debate sobre la temática. Así que ya lo habilito, doctor, para que comience con su exposición. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes a todas y todos. Comienzo con un agradecimiento a la doctora Liliana Piccinini y a María Fernanda Díaz, de la Oficina de Derechos Humanos y Géneros del Poder Judicial de Río Negro. Agradecerles por la invitación, también a Georgina Amaro, que fue la que un poco hizo de nexo para que yo interviniera hoy en esta jornada, a quien conozco de hace muchos años, porque fue alumna mía en un posgrado y después hemos compartido como alumnos, siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero hemos compartido algún curso de Derecho Penal Feminista y ella además participa activamente en la cátedra de la UBA que yo tengo el gusto y el honor de dirigir. Para mí es también una responsabilidad grande porque veo que hay un montón de gente, ¿no? que está participando, así que espero que esta conversación pueda ser útil para ustedes y para mí también, que seguro lo será con los temas que podamos discutir. Y además, antes de ingresar al tema, quería decir algo más, porque como patagónico por adopción, yo viví muchos años en Tierra del Fuego, 20 años, y ahora creo que el tema de la pandemia aceleró estas formas de comunicación virtual que facilitan el acceso a discusiones, o posgrados, o conferencias, o lo que fueran, de una forma mucho más ágil, ¿no? Si bien no es lo mismo la virtualidad, estas reuniones por Zoom, al menos son un vehículo mucho mejor que permite superar la distancia que quienes viven y hemos vivido en la Patagonia de algún modo lo sufrimos con respecto a los grandes centros culturales y las grandes discusiones. Así que por eso también para mí es un honor, un gusto y me recuerda a mis años de Tierra del Fuego el poder participar en esta conversación con ustedes hoy. Como saben, el título de la exposición, que pretendo no hacer una cuestión académica ni acá adoptar así un rol doctoral, sino compartir algunas ideas, algunas concepciones y después discutirlas, ¿no? Y yo estructuré la exposición en, digamos, tres grandes grupos. Por un lado, una breve mención, lo que es una concepción racional de la valoración de la prueba, después analizar un tema que creo que es clave en todos los casos que tienen que ver, yo lo diría, con la violencia de género, en general, así como en sentido amplio, es decir, lo que tiene que ver con los testimonios de quienes se presentan como víctimas en un proceso penal, si la psicología del testimonio, y después pasar sí a la perspectiva de género, más específicamente con respecto a la valoración de la prueba, que está también íntimamente vinculado con el otro tema, con la psicología del testimonio. Son temas que vienen un poco de la mano. Entonces vamos a ver si puedo compartir pantalla, porque ya he hecho algunos desastres hoy con mi falta de habilidad digital.
Entonces, bueno, este es un poco el tema. Después la amplío cuando podamos, cuando salga este cartelito que está acá arriba. Bueno, les decía, la valoración de la prueba. Esta exposición parte de la idea de un concepto de valoración racional de la prueba. Y esto significa que estamos partiendo de la idea de un tribunal que funda la decisión. Por lo cual, después podemos conversarlo, pero frente a un tribunal de jurados se van a plantear otros problemas en cuanto a la forma de lograr que ciertas ideas penetren en la decisión del tribunal, concretamente la perspectiva de género o la psicología del testimonio, ¿no? Cómo se suplanta esto frente a una falta de fundamentación, al menos en el sentido tradicional. No voy a entrar en esa discusión de si los jurados fundan o no fundan sus decisiones. ¿Cuál es la idea de esta concepción racional de la valoración de la prueba? Esto tiene que ver con planteos de Ferraioli, que ustedes seguramente o han leído alguna de sus obras o han escuchado de él, básicamente en Derecho y Razón. El planteo de Ferraioli es trasladar de algún modo una concepción epistemológica, que es la de Popper, la del falsacionismo o el de la falsificación o falsación de las hipótesis, ¿no? Que parte de la idea que en el proceso penal compiten dos hipótesis, una de la acusación y otra de la defensa, sintéticamente, ¿no? Y en ese contexto, la valoración de la prueba tiene que constituir un proceso intersubjetivo, verificable, que permita reconstruir los pasos que dio el juez, la jueza o el tribunal para llegar a la decisión del caso. Entonces, en esta concepción de la prueba, de la valoración de la prueba, la fundamentación, de cómo valoran o cómo llega a una conclusión un tribunal es fundamental, ¿no? Además, este sistema de valoración de la prueba parte de una serie de presupuestos epistemológicos que tienen que ver con la necesidad de incorporar la mayor cantidad de información posible. También se basa o analiza la fiabilidad de esa información que ingresa al proceso. Y dentro de ese contexto, una de las grandes discusiones tiene que ver con el valor de la duda, ¿no es cierto? Que es el gran tema que siempre, de algún modo, está rondando en los procesos penales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la discusión en torno a que cualquier duda implica la aplicación del principio indubio pro reo. En esta concepción, la duda razonable, significa duda razonada, o mejor, duda justificada razonablemente, donde razonable equivale a carente de arbitrariedad. Y acá se ve la concepción que les decía hace unos instantes de Ferraioli, es decir, que en el proceso penal la valoración de la prueba tiene que ver con esa competencia entre hipótesis. Entonces, esa consistencia de la duda, es decir, cuando voy a decir que hay una duda razonable, no se justifica en sí misma, sino contrastándola con los argumentos proclives a la condena. Así que hay siempre ese trabajo de contrastación, de comparación. Y a la inversa, la contundencia de la hipótesis condenatoria tampoco se mide en sí misma, sino según su capacidad para desbaratar la presunción de inocencia y la propuesta absolutoria. Es decir, esta es, digamos, el núcleo central de una concepción una concepción racional de valoración de la prueba. Y a partir de esto es que les propongo repasemos o analicemos estos dos grandes ejes que les decía de la psicología del testimonio y la perspectiva de género. Y cuando hablamos de testigo único, psicología del testimonio y valoración de la prueba, tenemos que referirnos a los trabajos de Marcelo Sansinetti, el profesor Marcelo Sansinetti. Hay muchos trabajos que él elaboró referidos a este tema. De los que están publicados, los más importantes son estos, algunos que yo cito acá, pero quizás el que es central es el que aparece en junio de 2010 con el nombre de Acusaciones por abuso sexual, principio de igualdad y principio de inocencia, hacia la recuperación de la máxima testis unius non valit nemo testis in propria causa. Es decir, volver al concepto más bien del derecho inquisitivo o del sistema tasado de prueba legal, donde el testimonio único no tenía valor, si se necesitaban por lo menos dos testigos.
¿Por qué tomo este trabajo? Lo tomo porque es, digamos, un buen comienzo para poder discutir estos temas, ¿cierto? Y porque generalmente las críticas a la valoración del testimonio único discurren o se asientan en muchos de los planteos que ha hecho el profesor Sansinetti, con su agudeza habitual, ¿no? Igual yo, aparte de lo que está en las filminas, después les voy a hacer algún comentario con respecto a una cuestión empírica, si se quiere. Bueno, este trabajo de Sansinetti parte de una premisa o un cuestionamiento general referido a si es posible llevar adelante una acusación sobre la base de los dichos de alguien sin corroborantes objetivos, ¿no? El trabajo de Sansinetti va a comparar la declaración de quien se presenta como testigo de un abuso sexual o de un ataque sexual y la declaración del imputado, y es lo que plantea, por ejemplo, que hay una violación al principio de igualdad porque a la persona imputada no se le hace un estudio para ver si su declaración es verosímil o presenta algún parámetro de validez. También va a criticar a los validadores, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la psicología del testimonio. También critica los problemas de indeterminación, ¿no? Que esto es un tema casi inherente a los casos de ataques sexuales que se han prolongado durante un periodo largo, ¿no es cierto? Esto quizás a ustedes les ha ocurrido, pero en mi experiencia, sobre todo en Tierra del Fuego, cuando trabajaba en un tribunal de juicio, eran muy comunes los casos de niñas que comenzaban a ser abusadas a los 5 o 6 años, abusos progresivos, ¿no? Ataques progresivos, y la cuestión surgía o salía a la luz o se develaba cuando ellas cumplían 12 o 13 años, cuando, por ejemplo, comenzaban las clases de educación sexual, como se lo llamaba antes en la escuela, y ahí se dan cuenta que lo que pasaba en su casa no era normal, ¿no es cierto? Y esto genera un problema de indeterminación, es decir, un poco el derecho procesal penal se ha construido siempre sobre la idea de lo que se llama el derecho penal del homicidio, ¿no? Es decir, A mató a B tal día, tal hora y en tal lugar. Y esto en un sinnúmero de supuestos es muy difícil de reconstruir con esa exactitud, ¿no es cierto? Este tema de la dogmática del delito de homicidio después se ve reflejada en un montón de nuevos delitos o delitos económicos, y también tienen su reflejo en lo que es la investigación de los delitos contra la integridad sexual. Entonces, hablar de precisiones exactas, temporales, son muy difíciles de establecer cuando nos encontramos frente a ataques sexuales, digamos, que se han repetido durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Como esto que les estoy contando, un periodo de 7, 8 años es imposible decir, bueno, los abusos ocurrieron, o las violaciones, o los tocamientos, lo que fuera, el 8 de junio de 2014, el 9 de julio de 2021. ¿Cierto? Este es uno de los problemas. En general se los trata de suplir cuando se tratan de hechos que pueden reconducirse a alguna fecha aproximada, reducir el número y fijarlo lo más aproximadamente posible, es decir, lo más cercano a una precisión exacta temporal. Es decir, por ejemplo, fue cerca de la Navidad de 2014, o ocurrió durante las vacaciones de invierno del 2021. Uno puede fijar ese término, ¿no? ese plazo, mejor dicho, o esa fecha aproximada. Una costumbre, para llamarlo de algún modo, una costumbre judicial acá en la ciudad de Buenos Aires, es que los tribunales, en muchos casos, cuando se tratan de supuestos así tan prolongados en tiempo, lo reducen a 2 casos, ¿no es cierto? Dicen, bueno, lo reducen a 2 y de algún modo se trata de reducir ese problema de la determinación y limitarlo a 2 hechos. También en el trabajo que les estoy mencionando, Sansinetti cita un trabajo de un
ex juez civil, el abuso de la denuncia de abuso, un artículo muy viejo de la ley del año 2000, donde él hablaba de los casos donde los niños y las niñas eran utilizados de algún modo en disputas de sus padres, ¿no? Ya sea por tenencias, cuestiones de alimentos, divorcios, lo que fuera, ¿no? Después él repasa otros casos que tuvieron trascendencia en el derecho comparado en Estados Unidos, particularmente uno en Alemania, que es el caso Montessori, donde está toda una serie de abusos contra niños muy pequeños, y que terminó en una absolución después de un caso que había tenido mucha repercusión mediática, y que en Alemania significó digamos, un llamado de atención muy fuerte para la psicología del testimonio. A partir de este trabajo hay muchísimas otras investigaciones, muchísimas investigaciones que se realizaron con posterioridad para tratar de reducir los errores que se habían producido en ese caso. Yo les hago una mención breve antes de pasar ya a qué es la psicología del testimonio, que una primera cuestión que habría que discutir, y que esto también lo apelo un poco a la práctica que ustedes mismos desarrollan, referida a qué cantidad efectivamente de casos de ataques sexuales son de testigo único, es decir, con la declaración exclusiva de la víctima, ¿no? Yo creo que son muchos menos de lo que se piensa, ¿no? Incluso si uno lee los trabajos de Sansinetti, lee otros trabajos u otras opiniones, parecería que en general una denuncia de abuso significa una condena segura. El único trabajo que yo conozco, porque es muy difícil en Argentina hacer estadísticas, ¿no es cierto? O contar con estadísticas para poder hacer análisis empíricos. En Tierra del Fuego, yo no me acuerdo ahora exactamente los años, pero me parece que fue un periodo de 10 años, era aproximadamente, entre el 2004-2014 aproximadamente, se habían analizado qué cantidad de denuncias de abusos sexuales se habían producido en los tribunales, ¿no? Contando, allá hay dos distritos judiciales. Y el estudio era muy interesante porque, si mal no recuerdo, el total de casos eran 500. Esto tomen en cuenta la población y la dimensión de Tierra del Fuego comparado con otros distritos, ¿no? Pero eran 500 casos. De esos 500 casos, habían ido a juicio solamente el 10%. O sea, quizás un poco más, eran 60, entre 50 y 60, ¿no? Yo les hago números redondos. Y de esos, el tema es que, si uno analiza estos datos, la tasa es muy baja de casos que efectivamente pasaban a juicio. El problema es que de los que pasaban a juicio, la tasa se invertía drásticamente. En lugar de ser el 10%, el de las condenas era el 90% o más. Es decir que, digamos, los casos que pasaban a la etapa del juicio, generalmente, o en la mayoría de los casos, o en casi todos los casos, terminaban con una condena. Pero esto no quiere decir que toda denuncia de abuso terminaba en una condena, sino en las que pasaban a juicio, lo cual puede significar otra cosa, entre ellas que las investigaciones son correctas y que estaban bien realizadas, y la solución del caso era justamente la condena. En este contexto adquiere relevancia, ya les digo, más allá que se puede discutir si efectivamente todos los casos de abusos sexuales o todos los casos de ataques sexuales son o están basados exclusivamente en la declaración de quien se presenta como víctima, sin perjuicio de eso, la psicología del testimonio en este tipo de casos adquiere un significado relevante. ¿Y qué es esto de la psicología del testimonio? Bueno, generalmente se dice, acá hay una serie de textos muy importantes. Yo lo que le decía a María Fernanda, si después quieren que les envíe material, les puedo enviar copias de muchos de los trabajos y de las cosas que yo cito acá, pero me pareció que no los quería abrumar mandándoles un montón de material antes de la reunión y que capaz no les interesa, sino
me lo pueden pedir después, yo se los envío, no hay ningún problema, pero no quería hacerlo antes. Entonces les decía, un poco la psicología del testimonio, hay un trabajo de Laura Dianesi, que es un poco la precursora de, esto, de los estudios de la teoría de la psicología del testimonio argentina, con un artículo que se publicó ya hace unos 10, 15 años atrás, que aparecen primero en una publicación de la Academia Nacional de Ciencias y después en el seminario Daniel Pastor en la Universidad de Buenos Aires. Ella lo que explica que la psicología del testimonio justamente lo que hace es tender un puente entre el derecho y la psicología. Lo que hay que entender que no es psicología forense, así que no utiliza técnicas proyectivas, ¿no? Si para esta posición los test basados en realización de imágenes o dibujos no aportan datos científicos. Lo que tratan de hacer es trabajar sobre la base de la psicología experimental, es decir, sobre la psicología basada en experimentos y en trabajos empíricos, por ejemplo, cómo reacciona una persona frente a la manera en que se le pregunta, cómo es la reacción de acuerdo a las opiniones o los sesgos que cada uno de nosotros tenemos sobre los distintos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la psicología del testimonio va a trabajar sobre dos grandes ejes, la exactitud del testimonio y la credibilidad del testigo, ¿no? La credibilidad se define como la correspondencia entre lo sucedido y lo relatado, y la exactitud como la correspondencia entre lo sucedido representado en la memoria. Es decir, entre lo que ocurrió y lo que el testigo recuerda. Y acá es muy importante tener presente en la cuestión de la psicología del testimonio que nosotros tendemos a pensar que nosotros almacenamos los recuerdos como la computadora, ¿no? Yo guardo este archivo hoy que elaboré para esta reunión, lo guardo hoy, y si no le hago ningún cambio, mañana va a salir de la misma manera, ¿no? Y lo abriré pasado mañana y va a estar igual, y dentro de un mes va a estar igual. En cambio, la información que nosotros archivamos se va mezclando también con otra información que recibimos y también con emociones, ¿cierto? Entonces, estos hallazgos o estos análisis de la psicología del testimonio hicieron entrar en crisis justamente a esta prueba, a la prueba testimonial, que en su momento era siempre considerada la más relevante, ¿no? Y en la base de esa falta de fiabilidad también es la aparición de pruebas mucho más precisas, como por ejemplo la prueba del ADN, ¿no? Y eso tiene que ver después con la aparición en Estados Unidos del movimiento de Innocence Project y demás, que justamente a partir de la evidencia con un mayor o con altísimo grado de exactitud, permitió descartar testimonios que no era que mentían, sino que podían estar equivocados, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si a mí me preguntan qué hice ayer o el sábado, ya no me acuerdo, y menos el viernes. Entonces a veces es complicado poder reconstruir qué es lo que uno efectivamente recuerda y si eso que recuerda coincide con lo efectivamente sucedido. Y acá es importante el nacimiento de esta disciplina con un autor alemán, Udo Deutsch, que en Colonia, en 1959, en un congreso, parte de la hipótesis básica de la psicología del testimonio, que las declaraciones sobre algo efectivamente vivido se diferencian sistemáticamente en cuanto a su contenido de aquellas realizadas sobre algo inventado o ficticio. Es decir, si algo efectivamente lo viví, esto se va a diferenciar de algo que es inventado o ficticio. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es medio tonto, pero bueno, capaz nos puede servir para entender qué es lo que quiero decir. Si alguna vez ustedes mintieron, van a ver que, yo nunca lo hice, pero si ustedes lo hicieron, van a ver que a veces uno se olvida cómo era la primera mentira. Entonces le va agregando cosas, va diciendo cosas que no tienen mucho sentido. En cambio, cuando se trata de algo, sobre declaraciones sobre algo efectivamente vivido, hay elementos que no pueden obedecer sino a que eso efectivamente ocurrió. Y esto es muy común de poder apreciarlo en declaraciones de niños o niñas que han sido víctimas de abusos o de ataques sexuales y que efectivamente vivieron esa experiencia, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo
de una profesora española, Margarita Dijes, una conferencia que dio en Argentina. Margarita Dijes es también la tutora de Laura Dianesi, y contaba un chico que es española, Margarita Dijes, que contaba un caso de un nene chiquito que contaba que el tío lo abusaba sexualmente y le hacía practicar sexo oral, ¿no? Esto sería el hecho. Y claro, y ella le pregunta cómo era, y le decía, bueno, vamos a jugar, y le ponía sus pies, el tío, sobre los pies del nene, ¿no? Que era chiquito. Y ella quedó muy sorprendida por ese acto, porque no entendía qué significaba, y le preguntó a un criminalista, y le explicó el criminalista que efectivamente, que cuando se producían esa clase de abusos, los adultos, ¿no? que atacaban a los niños o niñas, para que le practicaran el sexual e inmovilizarlos, le ponían sus pies sobre los pies de ellos. Entonces, ese dato, esa percepción que brinda la persona que declara, evidentemente refiere que está contando algo que efectivamente sucedió, porque si no, ¿quién le va a contar o quién le va a transmitir esa información? ¿No? Es mucho menos probable. Bueno, el tema entonces en las declaraciones, como les decía, que algunas veces, yo creo que no es tanto como se afirma en algunos trabajos, la principal información va a provenir de la propia persona menor de edad. Entonces, es imprescindible contar con un mecanismo que permita analizar esa declaración. Y acá, esto lo voy a resumir un poco, ¿no? En el último tiempo, las cuestiones relatadas con la valoración, vinculadas, perdón, con la valoración de las declaraciones de las personas menores de edad, han trasladado el foco más que en la persona que declara, que en la o el entrevistador. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se trata de poner el acento es en que no se trata esa declaración o esa entrevista en una especie de detector de mentiras, sino lo que se debe prestar principal atención es en la manera en que se interroga. Esto tiene que ver primero con la forma en que se realizan las preguntas, ¿no? Un error muy común es buscar o formular las preguntas de modo cerrado, es decir, que solamente admiten la respuesta sí o no, ¿cierto? Eso, lo que tiene que tender el entrevistador o la entrevistadora es lograr un relato libre, como se dice habitualmente. Eso en primer lugar. Y en segundo término, que las preguntas no sean sugestivas, ni tampoco capciosas o indicativas, es decir, que no contengan en la misma pregunta la respuesta, ¿no? Y esto a veces depende de la formación, del entrenamiento que tengan quien hacen estas entrevistas. Acá les cuento otra experiencia de Tierra del Fuego. Cuando yo empecé a trabajar allá en el año 94, traía como novedad, que todavía no estaba difundido en el resto del país, la videofilmación de las declaraciones de las víctimas menores de edad, ¿no? de este tipo de hechos. Pero mandaba que la entrevista tenía que tomarla el juez, que eran todos varones, y fiscales. Y el fiscal, que tampoco había mujeres fiscales. Entonces esto generaba que no sabían cómo preguntarlos, y las preguntas necesariamente terminaban en interrogatorios o en interrogantes indicativos, ¿no? Por sí o por no, o tratando, o de algún modo sugiriendo las respuestas. Entonces, y llevó mucho tiempo y formación y entrenamiento de funcionarios y de funcionarias para que se hicieran las entrevistas, hasta que las dejaron hacer digamos, los integrantes estables del Poder Judicial. Lo pasaron a ser psicólogos o psicólogas, ¿no? Hasta ese momento, hasta determinado momento,
se realizaban por funcionarios o jueces y no salían muy bien, ¿no? Entonces, esto es la clave en los testimonios, en la evaluación de estos testimonios. Además, en el tema de la psicología del testimonio, los últimos trabajos que se han hecho, sobre todo cuando las víctimas son personas menores de edad, es establecer algunos criterios que no implican la imposibilidad de que puedan declarar correctamente. Es decir, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones que son relevantes, como por ejemplo el uso del lenguaje que ellos tienen. En general no es el mismo que nosotros, la cantidad de palabras que manejan es mucho menor, la forma de expresarse es diferente, que eso también hay que tenerlo presente al momento tanto de las entrevistas y después de la evaluación de esas entrevistas. Y como les contaba yo hace unos minutos, en Alemania, a partir de este caso Montessori, la psicología del testimonio incluye en los dictámenes lo que se llama la hipótesis cero. Es decir, lo que se trata de investigar es no solamente, o mejor dicho, evaluar, no ser investigar, sino evaluar la declaración, sino también descartar las hipótesis alternativas. Un poco el juego que yo les decía de la idea de Ferraioli y la valoración racional de la prueba. Es decir, se trata de descartar simultáneamente que la declaración o las manifestaciones que hace la persona menor de edad no sean fruto de algún tipo de, dicho en términos dogmáticos, ¿no? de inducción, ¿no? que alguien le haya introducido el relato, que responda a una cuestión fantasiosa, una mentira, ¿no? o algo patológico. Eso también es estudiado sin necesidad de que se pidan los dictámenes, ¿no? Sí, las pericias o los peritajes referidos a la declaración de una persona que es víctima o que ha sido víctima de un abuso sexual se refiere a esto. Bueno, esto es lo de la psicología del testimonio. Voy a pasar ahora al tema de la perspectiva de género y los estereotipos, que está mal escrito, para, digamos, desde una perspectiva, esto hacerlo, digamos, lo más sintético posible para después poder abrir la discusión. La primera cuestión es que tenemos que recordar que la cuestión de género, esto ustedes ya lo saben, no hace falta que se los diga, está regulada en una serie de tratados, convenciones y leyes, ¿no es cierto?, que lo que tratan es reflejar de alguna manera toda la tendencia legislativa que se ve en toda Latinoamérica, destinada a lograr avances en los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Una definición estándar de la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Acá, en el tema de la perspectiva de género y la violencia de género, una clave es entender el contexto. Esto es fundamental. Y yo siempre recurro a una metáfora que era de un compañero de tribunal con quien tuve el honor de trabajar muchos años en la Cámara donde estoy ahora, que es el doctor Luis García, que él hacía una metáfora con el tema de la violencia de género como un continuo, ¿no? Una película, ¿no? Donde se va desarrollando esa violencia de género y cada recuadrito, cada imagen particular, sería el delito o el hecho que estamos investigando en un caso particular, ¿no es cierto? Esa película es la que nos va a permitir entender la historia, pero lo que tendremos que ver es en ese recuadrito particular si esa imagen, ese trozo de esa historia, cumple con los requisitos del principio de legalidad, es decir, si la acción está aprobada, es típica, antijurídica y culpable, todo querramos, pero para comprender ese hecho, comprender ese pedacito de la película, tenemos que comprender y conocer la perspectiva, el contexto donde se desarrolla esa relación o esa situación,
y con perspectiva de género. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Las relaciones asimétricas de poder, yo voy a repetir algunas cosas que ustedes ya saben, que no hace falta que las cuente, las consecuencias que muchas veces tiene una denuncia para la mujer, ¿no es cierto? Las consecuencias económicas, las consecuencias familiares, esto se ve mucho también con chicas menores de edad que no solamente tienen que enfrentar el sistema y el aparato judicial con todas las veces que tienen que declarar y presentarse y ser objeto de distintas pruebas, sino también con los problemas familiares, ¿no es cierto? Incluso con el repudio de sus propias, de las propias personas que son parientes de ella. A esto hay que sumar una serie de sentencias de la Corte Suprema que han establecido estándares claros en la materia, ¿no? Como Góngora, Gallo López, Leiva, Fariña Costa, Chaparro Guerrero. Cualquiera de estas se las puedo enviar, ¿no? Que, digamos, de algún modo esto, más las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la de Campo Algodonero, creo que tenemos que, digamos, tener claro que la perspectiva de género, como le decía yo antes de comenzar la reunión, mientras conversaba con la doctora Piccinini y María Fernanda, que en realidad la perspectiva de género no es ni una moda ni una ideología, es un mandato normativo, es decir, quienes integramos los poderes judiciales y tenemos instancias de decisión, esto es un mandato establecido tanto normativamente por estos convenios, tratados y leyes que la Argentina dictó como leyes y asumió también como responsable y como aplicables en su ordenamiento jurídico, sino además por la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana. Es decir, que no es algo optativo que querramos hacerlo porque nos guste más o menos, ¿no? Esto desde el punto de vista de nuestra función, pero además, este modelo que yo les proponía al principio, les mencionaba de la valoración racional de la prueba, no es incompatible con la perspectiva de género. Al contrario, les voy a dar una metáfora que yo ya no la utilizo más porque soy hincha de River y estoy en contra del VAR, pero un profesor que yo lo cito siempre en estos trabajos y demás, que después les puedo mandar los trabajos de él, si ustedes lo googlean, los van a encontrar, es de Federico Arenas, profesor de la Universidad de Córdoba y de otras universidades extranjeras, que ha escrito varios trabajos sobre el tema de los estereotipos, ¿cierto? Y él decía que hacía esa metáfora, ¿no? En un artículo que está publicado en una revista de la Universidad de Girona, que se llama Quaestio Facti, uno de los primeros números estaba destinado a discutir la perspectiva de género. Él lo que decía ahí que la perspectiva de género era como el VAR, era aquello que nos permitía ver con mayor precisión qué era lo que había ocurrido en un determinado caso, ¿cierto? Permitía precisar el análisis de esa situación y poder definirla mejor, ¿no? Por eso es que la valoración racional de la prueba no es incompatible con la perspectiva de género, al contrario, ¿no? Es justamente un método adecuado para eliminar y prevenir la utilización de ciertos estereotipos que por definición impiden aquella valoración racional. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, para resumir hasta acá, la perspectiva de género es un mandato normativo que implica, o mejor dicho, vinculado con la forma de valorar en este caso que estamos discutiendo, lo que estamos analizando hoy, la prueba. Y no es incompatible con ella, sino al contrario, que es un buen mecanismo para precisar esa valoración. ¿Y en qué quiere decir esto? Y el vínculo, la mirada de género con los estereotipos, ¿no? La mirada de género lo que permite hacer es mostrarnos el error de ciertas generalizaciones, es decir, de máximas de las experiencias, que se aplican a un colectivo de personas por la sola circunstancia de pertenecer a él, sin atender las características particulares de cada caso. ¿Qué es esto de las máximas de la experiencia? Nosotros permanentemente nos movemos con cosas que conocemos y suponemos que también funcionan de determinada manera. Esto a veces lo hacemos expresamente y otras veces lo hacemos
sin darnos cuenta, son los sesgos que nosotros tenemos, ¿no? Y esto consiste, esto de los estereotipos, suponer que ciertas personas se comportan o deben comportarse de cierta manera ante determinadas situaciones porque es la función que se espera de ellas, o lo que se espera de ellas, en función del papel que se les asigna en la sociedad, por la sola circunstancia de pertenecer a cierto colectivo. Y esto se ve claramente en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, a quienes se le asignan determinados comportamientos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la maternidad, que en el caso de las mujeres, como les decía, fue uno de los fundamentos para limitar su capacidad jurídica hasta no hace mucho tiempo, su posibilidad también de participar en la vida política o en el mundo del trabajo. Esto todavía sigue siendo así, ¿no? Esto que hablamos del techo de cristal, en cuanto, sin ir más lejos, lo que ocurre en los poderes judiciales, ¿no? Si uno analiza quiénes integran, al menos en el Poder Judicial de la Nación, que es el que puedo yo hablar hoy, ¿no? Desconozco cómo será en el resto de las provincias y en la provincia de ustedes, en Río Negro, pero al menos en donde yo estoy, las mismas estadísticas de la Corte Suprema muestran que en los cargos, digamos, que no son de juez o de jueza, funcionarios, la proporción, más o menos en números redondos, es 75% mujeres y 25% de hombres. Pero cuando se pasa al estamento superior, esa proporción se invierte drásticamente, pasa a haber 20 o 25% de mujeres, en algunos lugares no hay ninguna, y el resto son varones. Y eso tiene que ver con la distribución de los roles en la sociedad, básicamente quienes están al cuidado de la familia, de las actividades hogareñas, y además la maternidad, ¿no es cierto?, que en la mujer se erige como un límite por las tareas que después desempeña, no solamente la propia biológica, ¿no es cierto?, sino también las consecuencias posteriores en cuanto a quién asume el cuidado de esos hijos o hijas. Entonces, el tema de los estereotipos es justamente esto, que esto puede referirse a cualquier colectivo, es decir, alguien, porque tiene determinada característica, se espera ese comportamiento, ¿no? Y en general, esto con las mujeres se refiere a las conductas que se esperan de ella. Un poco ya para ir cerrando el tema, ¿dónde se ven estos estereotipos? Estos estereotipos generalmente se ven cuando las mujeres son víctimas de, principalmente, delitos contra la integridad sexual, ¿cierto? Por ejemplo, si la denuncia no fue hecha en tiempo, digamos, breve relacionado con el hecho, se supone que no fue tan grave, ¿no? Por un lado. Después, el tema del consentimiento, que abre un montón de problemas desde el punto de vista ya dogmático, en los casos de, supónganse que se ha dicho en alguna sentencia, no se opuso resistencia o no se reaccionó contra el ataque sexual. Es decir, el comportamiento que se espera, lo que se llama la buena víctima, ¿no? Es decir, la buena víctima tiene que resistirse, tiene que... y si no lo hace, se supone que de algún modo está consintiendo ese ataque. Ese es un problema. Otro que se presenta, otro estereotipo, tiene que ver con los procesos que significan los traumas de los ataques sexuales, ¿no? Esto es un tema que está estudiado, hay un artículo muy interesante de Guido Weisberg, que está publicado en la revista de Derecho Penal de la editorial R-Jus, hace unos años, un par de años más o menos, que basado en estudios clínicos que se hicieron en Estados Unidos, se demuestran cómo el tema de un ataque sexual tiene consecuencias a lo largo del tiempo, y a veces cuesta mucho la posibilidad de asumirlo y decirlo, ¿no es cierto?, ponerlo en palabras, ¿no?, por distintos factores. Por un lado puede ser la naturalización de esos abusos, eso que hablábamos al principio de
los casos que se prolongan por un tiempo muy largo, también por la misma culpa, incluso cierta responsabilidad. La víctima siente que de algún modo ella tiene alguna responsabilidad en eso, o directamente el miedo a contarlo o la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Muchas veces se producen esos fenómenos de disociación que tienen que ver con el separarse de esa situación traumática para poder seguir viviendo, en definitiva. Entonces son todas cuestiones que hay que atenderlas particularmente y no recurrir a fórmulas, ¿cómo les podría decir? A fórmulas absolutas. Es decir, hay que mirar cada caso en particular. Entonces, los estereotipos, estas ideas, estos preconceptos que los llevamos todos, ¿no? Todos cargamos con este tipo de sesgos, por denominar, y no solamente con respecto a las mujeres, en general con muchísimos grupos sociales, ¿no? Tienen que ver que frente a determinada condición nosotros esperamos determinado comportamiento, y si ese comportamiento no se adapta a lo que nosotros pretendemos, digamos, es descalificado de algún modo. Estos trabajos que yo les mencionaba de Federico Arena, el profesor de Córdoba, distingue entre estereotipos normativos y descriptivos, ¿no? El normativo es aquel que dice, porque es tal cosa, se debe comportar de tal manera. Entonces, si es madre, debe ser que tiene que actuar de determinada forma con sus hijos, con su pareja, etcétera, etcétera. Y el descriptivo es aquel que dice, no sé, las personas de color hacen tal cosa, o los hinchas de Boca hacen tal otra, ¿no? Es atribuirle también a un colectivo determinada conducta por adscribirlo a esto. Pero en definitiva, como les decía, son máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia son generalizaciones que hacemos a partir de cosas que hemos vivido, ¿no? Y algunas tienen más o menos valor, y la ley muchas veces las recoge. Tenemos las presunciones, famosas presunciones iure de iure, las presunciones iuris tantum. Y un poco para cerrar esta exposición, que espero les haya sido útil y no haya sido muy caótica, una cuestión que me gustaría alertarlos y alertarlas, ¿no? Que también un riesgo que se corre, que yo alguna vez lo he visto en algún caso, es que a veces al otro extremo que se cae es que con solo contar con la declaración de la víctima no se investiga más. No, los casos en general, los ataques sexuales, las violencias contra la mujer exigen investigaciones profundas y lo más ricas posibles, ¿no? Si cuanto más información se puede incorporar, mejor. ¿Por qué? Porque la tendencia es a conformarse con esa única declaración, porque es verosímil, es creíble, pero no buscar elementos corroborantes contemporáneos o paralelos, ¿no? Yo creo que también es una cuestión, un riesgo que hay que evitar, es decir, estar atentos a todas estas cuestiones, estar informados e informadas sobre de las herramientas que brinda la psicología del testimonio, tener presente la perspectiva de género, estar alertas frente a los estereotipos, pero no pensar que todos estos elementos significa abrogar todo lo que nosotros conocemos como las garantías del proceso penal y los estándares de prueba que hay que conseguir para obtener una condena. La idea un poco es enriquecer esas investigaciones y esas elaboraciones para poder llegar a estas decisiones. Vuelvo a decirles, y para cerrar, todo esto está pensado básicamente para tribunales profesionales. Frente a los tribunales de jurados se abre otro universo de problemas que si quieren podemos discutirlos y conversarlos a continuación. Bueno, yo les agradezco el tiempo y dejo de compartir la pantalla si abrimos la ronda para las preguntas, respuestas, discusiones, confiando en que se haya entendido algo y que haya sido mínimamente claro lo que quise exponer. Perfecto, doctor. Comenzamos con la primera pregunta. Es, si para contextualizar el hecho, las circunstancias y realizar una caracterización de la familia, ¿es importante el aporte que hace la disciplina de trabajo social?
Sí, sin dudas, es decir, ahí, digamos, yo creo que es todo puede hacer, todo puede colaborar. Un informe socioambiental va a dar una, digamos, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales pueden dar una imagen completa de quienes integran ese grupo, ¿no es cierto? Eh, Muchas veces, por ejemplo, acá no es específicamente del tema de las trabajadoras y los trabajadores sociales, pero cuando se hacen las evaluaciones en la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que cumple una función muy importante acá en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hay una caracterización de todos quienes integran ese grupo, ¿no? Con intervención de psicólogos, psicólogas, y una valoración del riesgo, ¿no? Entonces, del riesgo en que está quien está inmersa en esa situación. Y eso sirve para también tener la película, ¿no? De cómo se desarrolla esa relación y en qué contexto está, ¿no? Bien, doctor. Otra de las preguntas planteaba, ¿cómo es posible eliminar los estereotipos de género al momento de realizar la valoración de la prueba? Y estando atentos y tratando de identificarlos, se identifican, ¿eh? Yo les digo que si es todo cuestión de entrenamiento, es decir, cómo puede uno detectar ciertas cosas, ¿no? Yo les cuento un caso que me tocó a mí, que era una empleada de una oficina, un jefe que era muy, digamos, digamos, utilizaba frases, para decirlo más o menos educadamente, inapropiadas con las personas que trabajaban con ella. Entonces, les trae de regalo de un viaje un llavero con creo que era un David desnudo, ¿no es cierto? Y cuando le regala esto a las empleadas, una le pone una cara diciéndole qué regalo más tarado, y ¿qué te pasó? ¿Dormiste mala noche? Y le toca la cola, ¿no es cierto? Y uno de los argumentos para absolver en el caso era que la mujer había hecho la denuncia 3 meses después del hecho, y el argumento era, ¿por qué si le había molestado tanto, tardó tanto en hacer la denuncia? ¿No? Yo un ejemplo que les doy, después si quieren se los mando y pueden verlo, está la sentencia del caso de Lucía Pérez de Mar del Plata, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerla. Bueno, una sentencia que quizás la solución del caso, yo en eso no me meto, ¿no? Es decir, si era para absolver, para condenar, pero los argumentos que utiliza el tribunal son claramente, digamos, la misma sentencia que utiliza dos estándares distintos cuando analiza a Lucía Pérez, su comportamiento sexual, sus relaciones, cómo era, y en la misma sentencia, por ejemplo, dicen, no podemos mirar el chat del imputado porque violamos su intimidad, pero el de ella sí lo miran, ¿no? Por ejemplo. Y porque ella se había negado a tener relaciones con un chico de 26 o con un varón de 26, tenía capacidad para brindar el consentimiento en todo momento, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y si miran la sentencia van a ver que cuando a ellos los absolven por el tema de la violación y la muerte de Lucía Pérez, pero los condenan por haber vendido, por tráfico de estupefacientes, en comercialización de estupefacientes en las inmediaciones de un establecimiento escolar. Y una de las víctimas era Lucía Pérez. O sea, que para el tráfico de drogas era víctima, pero para por un ataque sexual no. Entonces, no sé, ahí se pueden apreciar. Es decir, hay que mirarlos y hay que ver, hay que mirarlos, ¿no es cierto? Creo que nosotros mismos, si nos damos cuenta o nos ponemos a ver, apilamos permanentemente estereotipos, ¿no? Tal persona tiene que hacer tal cosa porque pertenece o es de tal modo. Les cuento una anécdota cortita para que vean esto. Bueno, yo tuve el gusto de haber estudiado con Julio Mayer, a quien yo quería como un padre. Bueno, y él, además de dedicarse al derecho, digamos, le gustaba mucho el folclore, y tenía grupos y demás, y participaba de grupos de peñas, ¿no?
Y el mundo con el cual se reunía él ahí era totalmente diferente al del mundo jurídico. Y tenía, en esas peñas que él participaba, había un señor que tocaba el bombo, ¿no? Y que trabajaba en una empresa automotora, la Volkswagen. Y esto era en los años 2000, ¿no? 2000, 2001, que se caracterizaron por el endurecimiento de la policía en la provincia de Buenos Aires. Trabajaba en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Era la época de Rucauf, cuando decía para los delincuentes bala, en la propaganda por televisión, 99-2000. ¿Qué pasó? Eso generó el fenómeno que quienes cometían un delito y veían a un policía le tiraban primero, antes que el policía le dispara, le tiraban primero, ¿no? De ahí vienen también los tipos penales, los dos tipos penales agravados del homicidio que tiene el Código Penal, ¿no? Entonces resulta que una vez va viajando en colectivo con el uniforme gris de la Volkswagen, ¿no? De operario de la Volkswagen, y suben a robar el auto. Y cuando lo ven le dice, vos sos Ratti, y lo querían matar, le iban a meter un tiro. Entonces le dice, no, por favor, flaco, no me mate, yo soy laburante, voy a trabajar. Bueno, se salvó. Dijo, bueno, de ahora en adelante me voy a dejar el pelo largo y barba. A partir de ahí, todos los días lo paraba la policía. Iba por cualquier lado, morocho, pelo largo y barba, lo detenían siempre para ver si tenía alguna cosa, le pedían documentos o algo. Es decir, los estereotipos de los dos lados, ¿no? El del policía y el del ladrón porque tenía pelo largo y morocho, ¿no? Bien, otra de las preguntas, doctor. En la valoración de la prueba, en casos de ataques sexuales a muy temprana edad, que se denuncia recién adquirida la mayoría, ¿qué lugar ocupa el primer testimonio de la víctima, que generalmente lo realiza en una comisaría? Eso teniendo en consideración la importancia que se le da a la primera exposición que hace la víctima a la hora de darle procedencias o no a la acción penal. Sí, bueno, esos son temas complejos, ¿no? Complejos primero ahí tenés el problema del paso del tiempo, ¿no? Yo personalmente me parece que siempre la mejor declaración es la que se prestan en las videofilmaciones. En policía ya es más complicada. En el caso que estemos hablando de una persona mayor de edad, ¿no? Que es en el ejemplo que nos damos, esto serviría como la noticia criminis, ¿no? Para usar términos tradicionales, como para poder iniciar el proceso e iniciar la investigación. Pero me parece que después lo más valioso ahí o lo más relevante va a ser la evaluación que se puede hacer de esa declaración a través de peritajes, ¿no es cierto? No tanto la prestada en la policía, sino lo que venga después, ¿no? Porque siempre ahí va a haber problemas incluso con la transcripción, cómo se escribe, ¿no? Esto es complicado. Salvo que me digan que es filmada, pero si no, siempre por definición a mí, esta es una cuestión personal mía, ¿no? Las declaraciones a veces en policía son tan incluso de cómo están redactadas, el masculino, el femenino, vieron que son, tienen esas cosas medio inherentes a las declaraciones policiales, ¿no? Hola, chicos. Bien. Otra de las preguntas es, a propósito de lo que mencionabas de la película, la frase del doctor García, o lo que planteabas que dice el profesor Arena, ¿cuál es tu opinión acerca de que las partes lleven evidencia de contexto, violencia de género, a las audiencias de cesura en la pena? Acá en Río Negro el juicio lo tenemos dividido en dos fases, seguramente lo conocés, lo sabés, hechos y una vez el veredicto de culpabilidad, la cesura. Sí, a mí me parece que es válido, ¿no? Al contrario, no solamente que es válido, sino que es necesario. Digamos, porque la idea de la prueba sobre la perspectiva de género va a permitir entender mejor el hecho. Pues si por nosotros, si querés, para decirlo de algún modo, de formación profesional, tendemos a ver la película, ¿eh? Como estas camaritas, miramos una camarita nada más, ¿no? Pero hay que ver todo el contexto, que es en realidad una charla que estamos compartiendo y estamos discutiendo un tema que nos interesa a todos y todas, pero quiero decir con eso, es necesario en cualquier momento y también para la medición de la pena, ¿no es cierto? Porque incluso yo les diría desde el punto de vista de los parámetros que dan los artículos 40 y 41, esto tiene que ver con la naturaleza de la acción, por un lado, ¿no es cierto? Y también por el lado de la extensión del daño, ¿no? Es decir, ¿qué daño causa? Porque no es lo mismo un hecho
aislado de lesiones leves, que eso sea el producto de todo un proceso de violencia psicológica, de amenazas, etcétera, que sin llegar a ser delictivas me pueden permitir construir esa película que les decía antes, ¿no? Bien. Otra pregunta. ¿Qué importancia le da al rol del abogado litigante en la audiencia de selección de jurado popular en un caso de violación? Y es clave. Siempre ahí del abogado litigante, abogada litigante y el fiscal, la fiscala, es decir, todos los que intervienen ahí es clave porque la audiencia del voir dire, justamente la finalidad que tiene es determinar quién va a juzgar el caso, y tiene un enorme valor tanto desde la perspectiva de la defensa como de la acusación, ¿no? Y es ahí donde se ven las habilidades de quienes litigan, cuestión que no estamos preparados. Al menos mi generación no tenemos experiencia en esto, en poder detectar los sesgos que puede haber en ese tipo de selección, ¿no? Por eso es tan importante las preguntas, el estudio, la preparación de esa clase de audiencias. A ellos les puedo dar muy poca transferencia de experiencia práctica, porque yo, como se dice en la Patagonia, ¿vieron que dicen Nick? Bueno, pues yo soy nacido y criado con tribunales profesionales, entonces todas esas formas de litigación no las conozco más allá de las películas norteamericanas y de haber leído, ¿no? Eso es una falencia, pero lo que sí les puedo decir que hasta donde yo conozco todavía tenemos poca experiencia en ese aspecto de la litigación, porque en general el jurado no tiene un gran recorrido todavía en las provincias donde se está aplicando, ¿no? O sea, quizás la provincia que más tiempo tiene el jurado es Córdoba, pero que tiene un jurado con esta audiencia de voir dire, que lo implementaron relativamente hace poco, no tiene mucho tiempo. Neuquén quizás un poco más de tiempo, y provincia de Buenos Aires, pero no tenemos una experiencia en litigación. Pero es clave, es clave. Bien, dos o tres preguntas que se refieren a lo mismo, que tienen que ver con estereotipos y además con el ejemplo de la película o de la imagen que daba anteriormente. ¿Cuáles considera que son las herramientas jurídicas fundamentales para desandar las estereotipaciones de la mala víctima y la buena víctima? Y en la conformación de la película, ¿puede ser que sea incompleta la figura de la imagen al hacer la valoración oral? ¿Y cómo no caer en el estereotipo de género ni en la falta de objetividad? Y ¿cómo era la primera pregunta? Era ¿cómo reconocemos los estereotipos? ¿Cómo nos damos Exacto, cuenta? de mala víctima y de buena víctima. Y qué sé yo, esto yo creo que se ven, ¿no es cierto? Es decir, esto es un poco estamos partiendo de una sentencia escrita, ¿no? Y esto tiene que ver con la reconstrucción que les dije al principio, es decir, hay que analizar cómo el tribunal reconstruyó o cómo llegó a la conclusión que llegó. Es decir, la valoración de la prueba es el análisis de determinada, valga redundancia, prueba, testigo, qué sé yo, y de ahí sacamos una inferencia. Entonces, hay que ver qué afirmaciones hizo las sentencias y qué inferencias sacó de eso. Por ejemplo, esto de la buena o mala víctima, es decir, ¿cómo puede estar expresado? Diciendo, bueno, pero esto que les contaba recién, la víctima o quien se presentó como víctima tardó 3 meses en hacer la denuncia. Entonces, si tanto la jorobó o la molestó, ¿por qué tardó tanto? Bueno, ahí está claro digamos, ¿qué está diciendo la sentencia? Que si yo soy víctima de algún hecho de ataque sexual, al otro día tengo que ir a denunciarlo. Y si no fui a denunciar al otro día, es porque entra a abrirse un abanico de cosas. O no me molestó, o no ocurrió, o estoy mintiendo. ¿Se entiende? Entonces, digamos, no hay una fórmula general, pero sí hay, digamos, un trabajo que tenemos que hacer, porque es el famoso tema de los procesos de construcción. Yo creo que todos tenemos que repensar nuestras estructuras y nuestras formas de mirar la vida y la cultura que vivimos inmersos. De esto es muy difícil desprenderse, pero exige mirarlo.
y se detectan. Hay muchos casos que se detectan de esto, ¿no? Bien, otra de las preguntas plantea que existen sentencias en las que únicamente se menciona la violencia de género cuando se trata de un contexto de pareja, pero no se menciona la violencia de género cuando se trata de un abuso sexual a una niña. Y si bien la normativa es clara, si usted considera que hay dificultades en la aplicación. Sí, me parece que los dos son de violencia de género, ¿no? Lo que pasa es que si uno analiza también estadísticamente de las pocas que hay, por ejemplo, con la Oficina de Violencia Doméstica, en general las víctimas de las violencias sexuales son mujeres, ¿no? Hay cuando son más chicos, o sea, a menores edades, hay cierto número similar, digamos, ¿no? Pero a partir de determinada edad, yo no me acuerdo ahora exactamente, no sé si es a partir de los 8, 9, 10 años, cambia totalmente. Ya varones víctimas de abusos sexuales es una proporción de 1 a 10, una cosa así. Cada 10 mujeres hay un varón que es víctima de abuso. Y a mí, yo cuando hablo de perspectiva de género y violencia de género, tiene que ver también no solamente con el golpe, ¿no? Sino con la relación asimétrica de poder. Y eso se ve también en los temas de los ataques sexuales, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, me parece que funcionan los dos ámbitos. Digamos, no se puede escindir. Voy a buscar el cargador porque se me está acabando la batería. Sigan, preguntame que yo escucho. Yo Bueno, lo el esperamos acá. Aguardamos a que vuelva, que hay algunas preguntas más en el chat. Antes de que se le... Ahí está. Aguardamos. Ya estoy, Sí, doctor. Otra de las preguntas que hacen en el chat dice, teniendo en cuenta que usted se desempeñó como juez de juicio y actualmente lo hace en la Cámara de Casación, quisiera saber si rigen los mismos parámetros en una y en otra instancia para ponderar la prueba, o bien si deben tenerse en cuenta otros métodos interpretativos o herramientas en las etapas de revisión de sentencias. No, yo creo que el método es el mismo, al menos en mi caso. Lo que puede cambiar es la labor que haces. Es decir, en un tribunal de juicio es definir cuál es la hipótesis, eso que yo les decía al principio, ¿no? ¿Qué hipótesis es la que triunfó en ese juicio? Y en el otro es ver si el razonamiento del tribunal que llegó a determinada conclusión es correcto. Entonces, la labor de quien analiza es diferente, claramente. Lo que no va a cambiar es la visión que tiene ese intérprete concreto, juez, jueza, de cómo tiene que ser la reconstrucción de la sentencia y cómo llevar a esa conclusión. Es decir, acá, en el primer caso, en el tribunal, quien decide ese caso define qué hipótesis es la que triunfó, por decirlo de algún modo, ¿no? La condena o la absolución, las dos soluciones posibles. Y acá lo que se va a revisar es el razonamiento. Los estándares que pueden cambiar de intérprete a intérprete, algunos le hablan solamente de la sana crítica, yo hablo de la duda razonable. ¿No? Para mí, porque soy tributario de ese sistema de valoración racional de la prueba. Otros le dicen, aplican las reglas de la sana crítica si el tribunal aplicó. Estoy hablando de la tarea de la casación. Y en la otra va a ser la valoración de la prueba y no digamos casación, digamos tribunal revisor, ¿no? Que parece ser lo más adecuado hoy para el estado de la evolución de la impugnación de la sentencia, ¿no? Vieron que ya casación prácticamente, digamos, como consecuencia de todas las sentencias de la Corte Suprema y las condenas que recibió el Estado argentino en distintos casos por los límites estrechos del recurso de casación, parece que es un recurso que, al menos en su formulación tradicional, hay que abandonarla. Pero creo que las tareas son distintas, ¿no? Y quizás lo que ocurre
esto que yo les decía, que está relacionado con otra pregunta que habían hecho recién, esto de, bueno, ¿cómo se identifica el estereotipo? Bueno, tiene que ver con el entrenamiento. Todos en nuestras funciones vamos desarrollando ciertas habilidades. ¿No vieron que los animales van sacando un dedo porque se cuelgan de una rama? Bueno, quien trabaja de fiscal o de fiscala va desarrollando una mirada de los casos. El que trabaja de defensor o defensora va desarrollando una mirada de los casos y la forma, la estrategia, cómo los piensa, dónde va a estar su estrategia, qué puntos le interesan de los casos y qué mira de los casos. Y lo mismo pasa con las otras funciones, ¿no? Lo que cambia es la mirada. Y quizás por eso, relacionado con la pregunta anterior, el ojo, ¿no? se agudiza más con la detección de los estereotipos, y porque los lees, o ves que se aplican, ¿no? El tema es detectarlos. El tema es detectarlos y poder tener la alarma y la amplitud de mente para estar preparados para advertirlos y dejarlos de lado, ¿no? Otra de las preguntas, ya vamos con las últimas 2 o 3, Sí, porque no hay problema. se le va a hacer la hora y sabemos que está con otros compromisos con posterioridad a este. ¿Cómo es posible conjugar perspectiva de género y principio de inocencia? Un poco yo traté de decirlo al final, ¿no? Es decir, la gran discusión es si aplicar la perspectiva de género, la psicología del testimonio, o los casos de delitos contra la integridad sexual de personas de menores de edad, implican automáticamente un descenso o una reducción de las garantías, fundamentalmente los estándares exigidos. Yo soy de la opinión que no tiene que ser así, ¿no? Pero eso depende mucho de los operadores. Yo les digo que yo he visto casos donde había más elementos para investigar y no se los investiga porque a veces por comodidad o a veces incluso no quiero decir ignorancia, pero sí cierta, ¿cómo les podría decir? Pensar que es suficiente, no se investiga más. Y siempre hay más elementos que pueden aportar. Si cuanto más elementos, la idea es cuanto más elementos se aportan, mejor. Es decir, siempre en la declaración de una víctima puede haber elementos eh, de contexto o de apoyo de su declaración que ayudan. Por ejemplo, dicen, me llevó a un hotel que quedaba, hablo de Capital, ¿no? En el barrio de Once y el hotel que daba era una puerta amarilla al lado de una casa marrón y las habitaciones le daban una llave. Bueno, hay que hacer un trabajo de investigación. Si yo tengo solamente esa declaración, bueno, tengo algo, pero si yo corroboro que efectivamente en Ecuador al 2500 hay un hotel de puerta amarilla al lado de una casa marrón y que la llave que dan es no es una llave magnética, sino una llave física como las antiguas, con un llavero, con un número de habitación, bueno, es un elemento adicional que le va a dar mayor verosimilitud al relato, ¿no es cierto? Y eso significa también que puede haber algún caso en que, que la hipótesis de la acusación no alcanza los estándares exigidos y habrá que absolver ya sea por la duda o por lo que fuera, ¿cierto? Eso significa también, ¿no? O cosas que han pasado en algún juicio, por darles algún ejemplo, que se dice, el hecho ocurrió el 27 de noviembre de tal año, ¿no? Y en el juicio se dan cuenta que hubo un error en esa interpretación que se hizo de la declaración de la víctima y en realidad el hecho había ocurrido el 20 de diciembre porque lo refería con una fiesta y qué sé yo. Pero la defensa, en ese caso, o la persona imputada dice, no, yo en esa fecha estaba de viaje en Paraguay y trae el boleto de viaje de avión y efectivamente el hotel y testigos que dicen estuve en Paraguay. Bueno, y la fiscalía dice, bueno, no, pero en realidad dijimos 27 de noviembre, pero era el 27 de diciembre, porque en realidad hubo un error. Bueno, pero ahí, lamentablemente, yo creo que en ese caso hay que aplicar, digamos, una solución que beneficie a la persona imputada. Por eso la importancia del trabajo de la investigación, ¿no? Es clave. Es clave. Sería como no dormirse en los laureles con la sola declaración de la víctima, eso es lo que quiero decir. Y yo creo que eh, esto exige mayor preparación, mayor esfuerzo. Yo nunca trabajé de fiscal, o sea, siempre trabajé o de defensor o en un tribunal. Y es un trabajo, yo sé que es un trabajo muy,
exigente, estresante, con mucha adrenalina, pero la clave está en esto, no dormirse en los laureles, porque ese es el riesgo que hay que evitar. Bien, y la última pregunta, doctor. ¿Podría enmarcar lo de la película y la foto específica en algún ejemplo? No estoy seguro de haber entendido esa parte planteada. Sí, mira, mira, lo puedo dar con un efecto futbolístico. La película es un partido de fútbol y la imagen es cuando patea y pega en el palo la pelota. Bueno, en un proceso penal lo que vos te va a tocar investigar, perdón que los tutee, te va a tocar investigar o juzgar un caso donde, supongamos, la pareja golpea a la mujer, ¿no es cierto? Y le deja un ojo en compota. Bueno, pero esto venía precedido de mensajes de WhatsApp, donde le decía dónde estás, qué haces, vos me estás engañando con otro, lo que fuera. Y esa película, la película sería contexto o violencia de género. Y la foto que tenemos que investigar, la imagen, es si hubo lesiones leves. Entonces, para lesiones leves, voy a tener que probar lesiones leves, que él fue el que le pegó, que efectivamente las lesiones están acreditadas de algún modo, etcétera, etcétera. Esa es un poco la imagen o la metáfora de la película o del continuo. ¿Y por qué me va a servir el contexto de género para entender el caso? Y eso me va a servir tanto para comprender la situación de esa mujer, porque puede haber pasado que no era la primera vez que le pegaba, sino que hubo otras anteriores que no las había denunciado, o las denunciado y habían prescripto, o las denunció y después no ratificó la denuncia, lo que ustedes quieran, pero eso me va a permitir entender la situación de esa mujer concreta en su situación, valorarla enteramente. Y además, con todas las cuestiones que implican vinculadas con la reacción del Estado, porque la reacción del Estado o la intervención del Estado no es solamente referida a la concreta intervención penal, ¿cierto? Vieron que en la radio y la televisión dicen, bueno, si usted es víctima de violencia, cuando se cuenta algo de esto, violencia de género, llame a tal número para recibir asistencia, porque justamente es la idea del proceso, de que está enmarcada mujer y que ese hecho, esa foto, es el emergente de algo mucho más grave. No sé si se entendió. Perfecto, doctor. Bueno, muchos mensajes de agradecimiento en el chat de varias provincias que saludan y agradecen y además solicitan, y seguramente así se lo volveremos a pedir, otra videoconferencia ¿por qué no? Como ha dicho la doctora Piccinini, una instancia tal vez si se pudiera de manera presencial, Sí, pero yo muchos encantado. mensajes de agradecimiento, más de 250 personas conectadas de manera permanente hasta el final de la disertación, así que vuelvo a agradecerle, doctora. Si quiere. Simplemente para renovar el agradecimiento, me pareció que ha sido sumamente esclarecedora la charla y las reflexiones. Ahora hay que sentarse, analizar y reflexionar sobre este tema, vernos en ese trabajo que, como verán, no es sencillo. Es una cuestión de experiencias y destrezas y de cambio de cultura. Por supuesto, dejo abierta una nueva invitación, doctor Sarrabayús, y ojalá pueda ser presencial. Bueno, ojalá que yo pueda ir por allá, va a ser un gusto. La verdad que fue un honor para mí. Ojalá que haya sido claro y les haya servido. Les mando un beso enorme. La verdad que una alegría enorme y bueno, a disposición de ustedes. Lo que necesiten, María Fernanda, me escribís, y doctora Piccinini, un gusto y un honor para mí, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Gracias.